Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Sed bienvenidos a otra reseña literaria de Puro Vicio, Cine y Literatura. Soy Guillermo Mas y hoy vamos a hablar de libros sobre cine. He hecho una selección de los libros que a lo largo de mi vida más me han interesado, más me han ayudado a aprender sobre cine, digamos que desde un punto de vista formal. Un poco lo que he hecho ha sido circunscribirme a pues los distintos ámbitos relacionados con el cine, o sea, un poco las distintas formas o las distintas catalogaciones que hay de libros de cine. Evidentemente, ¿cuál estaría en primer lugar? Pues la historiografía, es decir, la historia del cine, que es un recorrido desde sus orígenes hasta el momento en el que está escrito el libro, que además son libros que muchas veces se reeditan y se actualizan. He seleccionado tres. ¿Por qué? Bueno, quizás sea el tema donde más importe el enfoque. Hay muchas formas de enfocar. He seleccionado tres, aunque uno de ellos entra en otra categoría. Entonces, bueno, si ustedes quieren tener una idea global del cine, eh, yo les recomiendo un poco a nivel, digamos, divulgativo. Yo les recomiendo esto. La historia del cine de Romain Gubern, un autor que nació en Barcelona en 1934 y que escribió este libro muy joven. Es un clásico, ha sufrido numerosas reediciones. Gubern es un tipo al que da gusto ir a hablar, muy influenciado por el pensamiento de la izquierda de los años 60, 70, que además escribió el libro muy joven, tuvo mucho éxito con el libro, porque la verdad que era un prodigio, y que da una idea general muy interesante. O sea, yo con este libro es donde hice mi primer aprendizaje de historia al cine, y es un libro al que le tengo mucho cariño y al que además no he dejado de volver en ningún momento. O sea, me parece un libro extraordinario. Paralelamente, otro libro de historia del cine un poco para completar. ¿Por qué? Porque como es una perspectiva tan amplia, siempre se pueden dejar cosas fuera, evidentemente sea una importancia a otras, a veces por la perspectiva que aborda el autor, y entonces creo que en este caso concreto viene bien contrapesarlo. En este caso lo contrapeso con este libro de Mark Cousins, no se ve muy bien, aquí está en rojo Mark Cousins, que se llama Historia del cine. Mark Cousins es un británico que además ha hecho varios documentales interesantes también sobre cine. De hecho, este libro luego se hizo una serie que yo he visto, no entera, pero he visto en partes, muy buena, porque es lo mismo que el libro, pero con las imágenes de las películas. También ha hecho hace poco un documental llamado Woman Make Film, en el que trata la historia de la literatura, digo, del cine a través de las mujeres, que también es bastante interesante. Y bueno, también aborda este punto de vista de izquierda. La diferencia está en que, bueno, mientras que Gubern sería de la vieja izquierda, entonces él hace sobre todo crítica marxista, es decir, económica y de clase. Eh, Mark Cousins es más bien posmoderno. De hecho, él tiene un libro que se llama Historia de la mirada, etcétera. Pero lo que quiero decir con esto es que lo que más se centra es en algo, o sea, mientras que Gubern sí que tendría una visión más puramente occidental, y más centrándose en Europa y en Estados Unidos, Cousins adopta una perspectiva de lo que en literatura se llama postcolonialismo. Y entonces lo que trata es de dar voz a otro tipo de latitudes. O sea, se centra mucho en cine asiático, o sea, sin dejar de tratar lo básico del europeo y del estadounidense, sabe mucho de cine asiático, de cine indio, de otro tipo de latitudes, pues por ejemplo Irán, Sudamérica. Entonces está bien, porque son unos tipos de cine de los que yo he de reconocer que no sé, de hecho nunca me ha interesado mucho ese tipo de cine, yo me gusta bastante el cine norteamericano y no tengo y europeo menos, pero también y no tengo problemas. Evidentemente hay películas de otras latitudes que me gustan, pero yo no me incluiría, pues por ejemplo, dentro de esta ola que estamos ahora teniendo de cine coreano, no me suele interesar esa clase de cine, son problemas míos, pues lo siento si hago llorar a algún cinéfilo al que le encante el cine. Así. Quizás un poquito, hay otra historia del cine que ya no es tan divulgativa como las dos anteriores, que es esta. Se llama Historia del cine, teorías estéticas y géneros, y su autor es José Luis Sánchez Noriega, que por ejemplo es experto en la obra de Almodóvar. Para mí este libro es el que más me ha enseñado a nivel formal de cine. ¿Por qué? Porque es un libro más académico. O sea, este es un libro de clase, lo dice al principio,
Es un libro para sus estudiantes. Entonces, está muy bien, porque enseña a hacer fichas, este libro enseña a analizar cine. O sea, es una historia y al tiempo una clase sobre cómo aprender a analizar cine y cómo aprender a hablar de cine. Entonces, por ejemplo, hacer más ficha técnica, hacer más crítica, digamos que tiene un poco ejercicios prácticos, o sea, sin decir haga usted esto, haga usted lo otro, sí que tiene un lado práctico. Y yo creo que eso está muy bien. Quizás meterse aquí de golpe sea un poco fuerte porque él utiliza el lenguaje técnico. Pues, por ejemplo, habla de Vladimir Prop, que es el que hemos estudiado también he estudiado yo la carrera en la universidad, en literatura. Hace bien porque lo adapta al cine. Entonces, bueno, como Prop, otros autores, pero es un poquito más complejo. Entonces, yo lo que recomiendo es empezar con Gubern, si se quiere seguir con Cousins y luego ya, si se tiene un interés en profundizar más, este libro. Historia del cine de José Luis Sánchez Noriega. Para mí, ya digo, es el que más me ha enseñado. Y de todos los que voy a hablar hoy, es el que más me ha enseñado de cine. Eh, por lo menos desde el punto de vista formal, o sí, académico. Es un libro muy bueno. Ahora bien, vamos a pasar a otros temas. Si quiero leerme una novela, a veces la mejor forma de entrar en un tema es leyendo novelas. Entonces, ¿cuál recomendaría yo? Bueno, para mí la mejor novela que hay ambientada en el mundo del cine es esta, que es Parpadeo, de Theodore Rothschild. Es un thriller que está escrito como si fueran las memorias de su protagonista, en el que es un especialista en un director desconocido que tenía una teoría sobre el parpadeo. Bueno, primero se lee como un thriller, segundo está maravillosamente escrito, tercero, el autor es un erudito, es el que inventó el término contracultura y era profesor universitario y el libro es estupendo. ¿Por qué? Porque sería un complemento a las historias del cine, porque mientras en las historias del cine hay muchas escuelas, pues la Nouvelle Vague, que le dedica mucho tiempo, incluso de lo que comentamos, ¿no? Cine de otras latitudes, que a mí no me interesa, o no me interesa tanto, pero una historia del cine entiendo que tenga que explicarlo y meterse ahí. Este libro se lo puede evitar. Es decir, este libro va al turrón de lo que para el autor es la esencia del cine. Entonces, mientras te cuenta un thriller que no pierde un ápice de interés, te cuenta esa historia paralela o alternativa del cine que también es muy interesante. Entonces lo recomiendo. También utiliza el lenguaje cinematográfico y de análisis y da varios conceptos clave. Pues por ejemplo, una cosa que en este canal importa mucho, que es la ideología en el cine. Este libro lo trata bastante, todo lo que se esconde en las películas. Y por lo tanto, me parece que si el que nos está viendo no ha leído ninguno de los libros que yo reseño, empiece por este. Empiece por este, luego siga por Gubern, luego por Mark Cousen, luego por José Luis Sánchez María. Bueno, luego como curiosidad quería citar este libro. Es Todos tienen razón de Pablo Sorrentino, que no es un libro que tenga nada que ver con el cine en su trama, en su argumento, etcétera, pero que es interesante por una razón, que es porque su director, que es director de cine, pues tiene varias películas bastante buenas y más en concreto tiene una película que es Devoción Mía, que es La Gran Belleza, para mí es una de las grandes películas del siglo XXI. Y claro, cuando me enteré de que el hombre escribía novelas me quedé un poco perplejo, dudé si leerle o no por aquello de decepcionarme. Leí esta novela, Todos tienen razón, y descubrí que era también un escritor estupendo. Entonces, también se la recomiendo para que vean que los directores de cine a veces también son buenas novelistas. Entonces, como novelas, pues que queden Parpadeo, como novela que trata sobre el cine. De hecho, bueno, para mí es la gran novela sobre el cine, como la otra, Todos tienen razón, de Sorrentino, para demostrar que los directores de cine pues también a veces son buenos escritores de novelas, ¿no? Por ejemplo, Woody Allen es un buen escritor de guiones. Pero por seguir con el tema del cine. Vale, si alguien me dice, mire usted, yo quiero aprender cómo se hacen las películas a nivel técnico. Bien. On Filmmaking, de Alexander McKendrick, que además viene con un prólogo de ni más ni menos que Martin Scorsese. Es un libro en el que se analiza cómo se escribe un guión, cómo se llevan a cabo los productos cinematográficos. O sea, es un libro para conocer el mundo del cine desde dentro. Entonces, eh, enseña muy bien, digamos, a nivel de técnica cinematográfica. Por ejemplo, los tipos de plano que hay, qué quiere decir cada tipo de plano, cómo es el proceso de producción de una película, desde que se escribe el guión hasta que se saca en DVD, pasando por el estreno, pasando por la realización de la propia película. Es un libro cortito,
y que sin embargo lo enseña muy bien. Pues por ejemplo pone ejemplos de guiones de películas, en fin, también tienen, eso es un ensayo, esto es un ensayo, no es un libro de historia del cine, sino que es un ensayo, entonces va tocando muchos puntos, pero digamos que va tocando puntos clave. Y en cuanto a su autor, ¿quién es Alexander McKendrick? Bueno, es un director de cine, si no recuerdo mal es el del Traje Blanco, una película con Alec Guinness, es decir que bueno, era un hombre que lo conocía de primera mano. Y para mí merece mucho la pena este libro. Merece mucho la pena. De este libro dijo Martín Scorsese lo siguiente, que está en el prólogo. Dice, de valor incalculable. Me resulta complicado imaginar un centro de enseñanza universitaria cuyos programas de estudios fílmicos no estén organizados en torno a estos escritos. Y es verdad que este libro es que apunta muy bien a las claves para saber cómo funciona el mundo del cine. Entonces, ya si usted ha pasado por el filtro de la novela Parpadeo, de Theodore Rothbard, ha pasado por la historia del cine de Roman Gubern, por la de Mark Cousins, por la de José Luis Sánchez Noriega, y quiere volver a profundizar, en este caso en aspectos más técnicos y más de producción de las películas y de cómo se hace un guión. Es curioso esto de cómo se hace un guión, porque bueno, el siguiente libro del que voy a hablar es un libro bastante conocido y que a mí me parece muy interesante. Se llama El Guion Story. El Guion Story de Robert Mackey. Yo este lo leí hace unos cuantos años. Cuenta en el prólogo Robert McKee que él cuando era pequeño su madre le contaba un cuento y que entonces, que cosa que bueno, no es muy anómala, ¿no? En los niños, aunque no lo sé hoy, quizás les den el móvil y ya está. Quiero pensar que no. No es muy anómalo. Lo que sí es un poco anómalo es que, bueno, que la madre siempre le preguntaba, ¿y qué te ha parecido el cuento? ¿O qué has aprendido del cuento? Y él cuenta en el prólogo que eso le hizo darse cuenta de que en las historias había algo más, que las historias querían decir algo. Y entonces, en este libro lo que hace es un poco analizar a través de varios guiones, pues el de Casablanca, el de Chinatown, de los que él, que es profesor de guión, considera los mejores guiones de la historia, qué es lo que cuentan y sobre todo cómo lo cuentan. Es decir, cómo consigues que al querer contar algo, transmitirlo a tu guión. Y entonces va dando también consejos de escritura sobre cómo escribir el guión, al tiempo que analiza guiones de algunas grandes películas, ¿no? Y va explicando un poco cuáles son los puntos fuertes de esos guiones y qué debe tener un guión. Es un libro exhaustivo, al tiempo que divulgativo, o sea, no es difícil de leer, se lee muy bien. El autor sabe mucho sobre cómo contar historias, entonces yo creo que es un libro importante. Hay varios libros de este estilo. Yo creo que este es el que más fama ha tenido, por lo menos en los últimos años, y creo que en este caso la fama es merecida. El guion story de Robert McKee. Es interesante si quieres escribir guiones, pero también es interesante si sencillamente, ¿no? Hay mucha gente que quiere escribir guiones, pero también es interesante si sencillamente quieres comprender las claves del guion. Entonces, el de Alexander McKendrick toca el tema, también un poco el de José Luis Sánchez Noriega, pero este, digamos, se mete de lleno. Y para mí es el mejor libro que hay sobre él. Ahora bien, si yo quiero tocar el tema del cine, pues eso, conociendo un poco lo que ya decíamos con Alexander McKendrick. Las películas desde dentro. Bueno, pues está este libro, que es Así se hacen las películas, de Sidney Lumet. Sidney Lumet es un director maravilloso, el director de 12 hombres sin piedad, de Tarde de perros, de Veredicto final, de Antes de que el diablo sepa que has muerto, en fin. Bueno, pues ese director, que era un director además que tenía la particularidad de que era director de encargo, dirigía unas 2 películas al año con guiones de otro, es decir, no es de estos que escribe y dirige sus guiones, y que tenía un estilo muy particular, muy interesado en temas sociales, que grababa muy bien, pues por ejemplo, La calle, para mí es junto con Friedkin y Scorsese el que mejor retrata las calles de las grandes ciudades. Y en este libro, cortito, muy ameno, pues va contando un poco o sea, un poco cómo es el proceso de hacer una película. Eh, contado desde dentro, contado desde dentro. Entonces, está bien porque así conoces cómo se hacen las películas, porque al tiempo va intercalando, pues también tiene una parte de libros de memorias, contando cómo él graba sus películas, pero sobre todo porque está hecho con una idea muy didáctica de eso, de narrar cómo es el proceso de hacer una película. Y es un libro bastante, que es como bastante sabio, o sea, es como el cuaderno de notas de un gran artista, ¿no? Que se lo deja a sus alumnos. Pues es el privilegio de que por comprarte el libro, de pronto te conviertes en alumno ni más ni menos que de Sidney Lumet. Y ahora pasemos un poco más al apartado filosófico. Bien, ¿cuál es la rama de la filosofía que más se interesa por el cine y por las artes en general? La estética. Yo siempre he dicho que Ángel Fareta
o Eugenio Trías, son dos autores son los que mejor tratan el cine desde el punto de vista estético. Entonces recomiendo, por ejemplo, de Ángel Faleta, Hitchcock en obra, y por ejemplo de Eugenio Trías, pues su libro Lo bello y lo siniestro, y sobre todo los apartados de ese libro dedicados a ver. Pero paralelamente quisiera recomendar este libro menos conocido, Condenada belleza de este mundo, de Juan Hernández Les. Juan Hernández Les, que es profesor de cine, y este es un libro de estética, puramente. Lo que hace es, no tiene mucho orden, pues por ejemplo trata de Antonioni, de Bergman, se ve que también es mucho sus gustos que van por generación, y es un hombre que ha escrito libros pues, sobre Orson Welles, sobre distintos autores, y este es, digamos, como reza el subtítulo, una poética del texto fílmico. ¿A qué me refiero con poética? Bueno, la primera poética es la de Aristóteles, que es un poco una reunión de las normas que tienen que tener las obras literarias. Esto es lo mismo, ¿qué normas han de tener las obras cinematográficas? Pero desde el punto de vista estético. Es decir, belleza, la belleza de la que habla el título. Analizar las películas por la belleza. Es un libro filosófico, él toca a algunos autores de los que yo no había oído hablar, me estoy refiriendo a teóricos del siglo XIX de estética, que es muy interesante, pues algunos son ingleses y tal. Va saltando por películas, es decir, no tiene una estructura férrea, sino que va saltando por películas. Está maravillosamente bien escrito, algunos son fragmentos muy analíticos de filosofía, otros son fragmentos más poéticos, más literarios, otros son más fragmentos de recuerdos, otros son más fragmentos de contar anécdotas. Por ejemplo, habla de Bergman, lo que cuenta de Bergman, se ve que era una de sus influencias y de sus preferencias. Es muy bonito y está muy bien contado. Tiene muchas citas literarias de poetas, de novelistas, que, por ejemplo, Zweig, Chateaubriand, va citando a grandes autores. O sea, es un hombre de una cultura enorme. Y sin llegar a tener la consistencia de un Ángel Pareta, que construye toda una teoría del cine, ni la densidad de un Eugenio Trías, que a veces es muy difícil de leer, él consigue sortear esos oleajes y contar con un lenguaje sencillo algo tan complejo como intentar de hacer una poética. Para mí es un libro quijotesco que encontré un día de casualidad de un tipo que sabe muchísimo. Habla de Bartleby y de Herman Melville y lo aplica al cine, etcétera. O sea, es un libro extraordinario. Me costó dar risa lo que me costó, €1. Entonces, de verdad, lo recomiendo muchísimo. Condenar a belleza a este mundo de Juan Hernández Les. Una lectura deliciosa. Otro libro que recomiendo, este no lo tengo aquí porque está prestado. Está prestado, da vergüenza decirlo, para mi hermana desde hace años. Todavía espero que me lo devuelva. Ya casi lo considero regalo, que es el libro de Hitchcock escrito por Truffaut. ¿No? Ese libro de conversaciones que luego se ha hecho un documental, etc. Como explica muy bien Ángel Fareta en su libro Hitchcock en obra, pues Hitchcock se creó un personaje. Pero mucha gente se cree que ese personaje, que es el que entrevista a Truffaut, es el verdadero Hitchcock. Y no es así. Y luego, por otro lado, hay que decir que Truffaut, como toda la novela baja, son unos pedantes. Truffaut tiene un par de películas buenas y con un par me refiero a dos literalmente que yo haya visto. Sobre todo Los 400 golpes y paralelamente Jules y Jim. O tiene horrores como La noche americana. Y entonces esa pedantería también le nubla mucho y también lastra el libro. Aún así es un libro interesante, pues por ejemplo, cuando Hitchcock cuenta cuál es la base del suspense, ¿no? Que cuenta que es en la pantalla alguien sentado en un sofá y debajo del sofá hay una bomba. El que está sentado no sabe que hay una bomba debajo del sofá, pero el espectador sí. Y ve que va pasando el contador y que cada vez se acerca más el momento de explosión de la bomba. Bueno, pues es muy buena definición del suspense, ¿no? Y habla muy bien, en esa imagen se condensa muy bien el cine de Hitchcock. Pero más allá de esa curiosidad, tampoco es un libro al que le tenga gran eh, amor ni apego. Pero bueno, sí que es verdad que está bien incluir un libro de conversaciones. También Peter Bogdanovich tiene uno con John Ford, que también es de conversaciones y tal, pero a mí tampoco es que me gusten mucho, porque con John Ford pasa igual. También se crea un personaje, y entonces lo que está en la entrevista no es mucho John Ford, sino más bien el personaje que se construye. Bueno, ya por último, otro libro que es un poco resumen de los anteriores. Tiene de historia del cine, tiene poética, tiene de autobiografía, tiene de contar cómo se hacen las películas, tiene de estética, tiene incluso un poco de novela, es este. Esculpir en el tiempo de Andrei Tarkovsky. Andrei Tarkovsky es un director de los más complejos, de los más arriesgados,
de los más, desde luego, de los más obsesionados por la belleza, porque más consiguió hacer películas bellas, con todas las demás pegas que se le puedan poner. Son películas muy oníricas en lo bueno y en lo malo. O sea, son películas con muchos puntos en contra y con muchos puntos a favor. A mí, su cine me fascina desde el primer momento, a pesar de que me peleé con él de vez en cuando y de que me decepcione y de que según hayan pasado los años haya ido quitándole mitología a mi relación con Tarkovsky, pero al mismo tiempo queriéndole por otro tipo de asuntos. Digamos, queriéndole por sus imperfecciones, ¿no? Y también adorando toda la perfección que hay. Era un hombre de gran cultura literaria, musical y pictórica, todo eso está en el libro, sobre todo especialista en literatura rusa, su padre era poeta, quien haya visto su cine ya lo sabrá, porque salen en, por ejemplo, El Espejo, es el autor de Sacrificio, de Stalker, son un poco sus grandes películas para mí, junto con El Espejo. Y bueno, en este libro va contando cómo son su carrera en el cine, va contando cómo es su visión del arte, cómo es su visión de la vida, muy relacionada, muy espiritual, tanto la visión del arte como de la vida. Hay citas, pues, por ejemplo, de Thomas Mann. Eh, También habla de otros directores, por ejemplo, Berman. Para Tarkovsky, el mejor director de la historia del cine es Berman, lo cuenta aquí. Habla de Dreyer, o sea, habla un poco de sus influencias, que también son sus competidores, habla de su propio cine con bastante lucidez, de las dificultades que tuvo para sacar películas durante la dictadura soviética, que evidentemente acabó perseguido y exiliado, ¿no? En fin, para mí es un libro apasionante, es un libro bellísimo. Eh, bueno, la verdad es que a mí es un libro que me fascina. Y todo Tarkovsky me fascina, él como personaje, su cine, y creo que es un regalo tener este libro porque también es muy cortito, porque es un testamento artístico. Y ya está, entonces da igual que hable de cine, o sea, lo que importa es que habla de arte, que habla muy bien de arte, que su autor es un pedazo de artista, que murió en unas circunstancias trágicas y que este es su legado. Entonces, tanto para los que aman su cine como para los que sencillamente aman el cine o aman el arte, para mí este es un libro fundamental. Y bueno, con eso llegamos al final. Ya digo, Theodor Rostock sería el primero y Tarkovsky sería el último. Porque además yo creo que la gracia del libro de Tarkovsky es verlo con las películas de Tarkovsky. En cualquier caso, este sería mi canon de libros sobre cine. Creo que también, sobre todo, lo interesante es leer libros sobre literatura. Es decir, libros de crítica literaria, incluso de crítica pictórica, crítica musical es que he leído bastante poca, aunque también me interesa el tema. Entonces no lo sé tanto. Bueno, por ejemplo, Eugenio Trías tiene un par de libros sobre crítica musical desde el punto de vista estético. En general, todos los libros que tratan de estética se pueden aplicar al cine. También digo, siempre es interesante leer libros de ética también, para que no se nos vaya a la cabeza como a Hitler y a sus amigos, ¿no? Solo con la estética. Pero creo que leyendo libros de estética y de crítica literaria quizás es donde más se aprende. Estos libros están bien, pero al final donde a mí he encontrado las herramientas es en libros de arte. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el lenguaje del arte? Los símbolos. Ciertamente, en el cine, como es ficción, esos símbolos van relacionados a mitos. Entonces, hay que saber tanto de mitos, o sea, libros de mitología, como de símbolos, es decir, libros de estética de arte. Y la unión de esos dos es donde encontraremos realmente las claves. Ahora, más allá de eso, a la hora de profundizar en saberes más técnicos o concretos, estos libros que he citado a mí son los que más me han ayudado. Entonces, por ejemplo, libros de mitología, bueno, pues ya saben, Joseph Campbell, Mircea Eliade, Hans Blumenberg, Georges Dumézil, Kai Kerenyi, el propio Eugenio Trías. Libros que traten de símbolos, pues estética, ¿no? José María Valverde, Luis Rosales, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es donde realmente se aprende para mí a analizar el cine, porque realmente no hay tanta diferencia entre analizar un libro y analizar una obra, ¿no? Analizar un libro, pues ya saben, los que he citado en otros programas, Milan Kundera, Coetze, Vargas Llosa, Amos Oz, pero también pues, podemos citar a Harold Bloom, pero también podemos citar al de orientalismo, a Saiz, en fin, o sea, los que son críticos literarios, podemos citar a autores ingleses, ¿no? Wilson, en fin, o sea, una serie de autores que han hecho crítica literaria. Es que ahora mismo no me acuerdo de otro autor inglés y de uno, creo que era checoslovaco, que no me acuerdo de sus nombres, pero bueno, autores que hagan crítica literaria y que eso se puede extrapolar al cine. Ahora bien, en esa extrapolación
lo que en semiótica se llama cambio de código, ¿no? O sea, cómo cambias de código en semiótica, a la hora de hacer una comparación interdisciplinar, pues evidentemente hay que adaptarse al código. Es decir, que si el código de la literatura es el código lingüístico, el código del cine es el código visual. Y para eso los libros que he citado, sobre todo el de Mackenzie y el de José Luis Sánchez Noriega, quizás sean los que más ayuden. Aparte de, bueno, conocer por dentro cómo es el cine, tanto en guiones, el de Maquis, como en producción de película, Lamer. Y luego pues los libros de historia del cine que son esenciales para tener una visión global, incluso a veces de cosas que no se ha visto, pero aunque sea para que suenen y para saber que existen, aunque luego uno se vaya a centrar, como es mi caso, en el cine norteamericano, que creo que es donde de verdad está lo importante. En fin, espero que les haya resultado interesante y que se hayan animado a leer alguno de los libros recomendados. Si es así, pues les invito a comentarlo, la experiencia, qué les apetece leer o qué se han leído o cómo ha sido la lectura de alguno de estos libros. También pues preguntas, dudas, opiniones, proposiciones, ¿no? Incluso libros que yo no conozca, que les hayan gustado a ustedes. O preguntar, pues, ¿qué le ha parecido tal libro? Y si yo lo he leído, se lo condiréis. Si no lo he leído, pues que no lo he leído y me lo apuntaré. Que aquí aprendemos todos. Y por lo demás, pues si se quieren suscribir o darle a like, yo se lo agradeceré y espero que les haya resultado interesante. Gracias por su tiempo y por su atención. Volvemos dentro de poco con más reseñas. Muchas gracias. Hasta pronto.